Muy bien, buenas tardes. Esta ocasión estamos con el pensador latinoamericano Alejandro Moriano, con quien vamos a analizar los resultados de las elecciones de segunda vuelta electoral que se llevaron a cabo el pasado domingo 11 de abril. Nos acompaña en este diálogo un compañero de la línea de fuego, Jorge Basilago, y juntos vamos a conversar con Alejandro para poder desentrañar qué se esconde tras la elección de Guillermo Lasso como presidente de la República del Ecuador. Alejandro, muchas gracias por conectarte con nosotros. Y bueno, la pregunta de cajón es, con el 98.5% de las actas escrutadas, Guillermo Lasso tiene el 52.46% y Andrés Arauz, el delfín del correísmo, se queda con el 47.54%. ¿Cómo entender estos resultados? Bueno, res- eh, resulta una locura porque yo he estado observando, atendiendo a algunas intervenciones que se han hecho para explicar los resultados y se quedan entrampados en el problema del correísmo anticorreísmo. Incluso leí de una chica muy inteligente hacer un análisis del asunto y el problema son errores de la campaña de Arauz y explica por ahí la intervención de Correa, toda una serie de elementos en esa dirección. Yo creo que el asunto es mucho más complejo, mucho más grave. Acaba ¿Ya? de ocurrir, creo, el hecho más grave de la historia de este país en los últimos 50 años. Pensemos una cosa. Hay el paro de octubre, una movilización gigantesca de todo el país, porque no solo fue la movilización de los sectores indígenas a los cuales se sumaron otros sectores, sino que se extendió a todo el país. Yo había señalado que ese paro de octubre puso en ejecución, en escena, el carácter plurinacional del Ecuador, porque incluso en regiones como Olón, que yo solía poner como ejemplo, salieron a las calles a gritar Olón, Olón, Quito resistió, Olón está contigo. Y de pronto, ese, 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 ese paro, ¿ya? Que se suponía que era contra el neoliberalismo, que se suponía que era un golpe de muerte al régimen eh, de, de, de Moreno, ¿ya? Ujú. Se diluye, se disuelve en este proceso en el cual el gobierno de Moreno y Lasso son los triunfadores. El gobierno de Moreno es triunfador en este proceso. El gobierno de Moreno logró una cosa inteligentísima. O sea, Moreno no es ningún estúpido. Va a quedar de más inteligente que todos nosotros, ¿no? Porque resulta que enfrentó la más feroz crítica que ha existido contra un presidente, considerado el peor presidente de la historia, rechazado por el 90% de la población, y sin embargo logra derrotar todas esas versiones y triunfar. Porque las elecciones de ayer son un triunfo de Moreno Lasso, de los dos, son un triunfo. Ahora, analicemos un poco otros elementos para ir aproximándonos al problema. Cuando tú mencionabas lo del voto nulo, ¿no? Resulta que del voto nulo esta vez ha sido el 17%, 1.700.000 votos. Y eso se lleva con fuerza del voto nulo. Mentira. Mentira porque en la primera vuelta hubo 1 millón de votos nulos. 1 millón de votos nulos. De manera que lo único que se ha aumentado son 700.000 votos nulos ideológicamente. O sea, los votos nulos ideológicamente son 700.000. De 2 millones que tuvo Yacu Pérez, quiere decir que hay 1.300.000 votos que se fueron por otro lado. Es decir, que votaron por Lazo. Ya, más que es algo trágico ese asunto. Es algo trágico de que
el presidente Moreno sube, digamos, quita los subsidios, y el día que quita los subsidios tiene un triunfo electoral espectacular como el que ha tenido, porque no es solo una derrota de Correa y un triunfo de Lazo, no, es el triunfo del neoliberalismo, un triunfo además muy grave, porque tiene repercusiones internacionales. Este rato, el vice, ¿quiénes le han felicitado inmediatamente a Lazo? Piñera, obviamente, ¿ya? Guaidó, obviamente, ¿ya? Duque. Y Duque. Es decir, este es un triunfo de Duque, este es un triunfo de Guaidó, este es un triunfo de Piñera. Es una cosa abominable, realmente abominable, ¿ya? Que angustia enormemente. ¿Cómo explicarse? ¿Cómo explicarse que los pueblos indígenas votaron, muchos sectores indígenas votaron por Lazo? ¿Cómo explicarse eso? Después de haber hecho ese paro gigantesco, genial, excepcional, que conmocionó a toda América Latina. ¿Cómo explicarse que el pueblo ecuatoriano vota por el neoliberalismo después de haber hecho un paro como el de octubre? Voy a exagerar el asunto, pero sería como que después de la revolución bolchevique, ¿ya? Después de la revolución leninista, ¿ya? Al año de la revolución leninista se hubiera dado una movilización gigantesca para reponerle al zar. ¿No? Algo así de terrible. Hay que tener la dimensión de lo terrible que ha pasado. No es un asunto secundario, bueno, ganó Lazo. No. Es algo muy, muy complejo. Pudo Es más algo el muy odio a terrible que Correa. nos... ¿Cómo? Pudo más el odio a Correa. Pero eso manejó Moreno, pues. No, es que eh, hay que ver. Hay un movimiento, digamos, el paro de octubre fue un movimiento contra el neoliberalismo gigantesco. Todo el pueblo ecuatoriano contra el neoliberalismo. ¿Ya? Entonces, ¿cómo responde Moreno? Utilizando el anticorreísmo. ¿Ya? Sí, pero el anticorreísmo funciona frente a la lucha contra el neoliberalismo. El anticorreísmo es más fuerte que la lucha contra el antineoliberalismo. Pero así resulta, pues, Alejandro, porque de todas maneras, nosotros mismos, por ejemplo, publicamos un comunicado en el que em, ubicaban a Arauz no como un sector progresista, sino a la izquierda de Lazo. Por lo tanto, no representaba nada. O sea, no representaba una opción progresista por ningún lado y por lo ¿Cómo? tanto se planteaba el voto nulo. Sí, pero eh, Fernández de la Argentina, ¿ya? Yo le tengo incluso una ira muy fuerte porque el tipo saludó al sionismo, ¿ya? Y, 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 y condenó a Venezuela, o sea, cosas terribles. Sí, pero no por eso se va a legitimar a Macri. No por eso se va a plantear que Macri es lo mismo y que debió ganar Macri, que da lo mismo. ¿Ya? Lula no hizo nada, hizo muy pocas cosas, pero de ahí a legitimar a Bolsonaro, por favor, lo que aquí ha triunfado, aquí acaba de triunfar Bolsonaro, Piñera, Duque, eso ha triunfado aquí en el Ecuador, eso es lo real. Lo otro, o sea, Correa resultó un fraude. Correa tiene toda la culpa, si tú quieres, del problema. Correa se metió hasta el final y le empequeñeció, le volvió a lo que le volvió a Arauz lo que nosotros llamamos un pifiche, ¿no? O sea, una figura sin fuerza, sin vitalidad,
Ya, hasta el final él es el que daba la línea económica de todo eso, o sea, de acuerdo, todas las barbaridades que hizo el gobierno de Correa pesaron. Yo me acuerdo que fui el primero que escribí la famosa expresión que se vaya, cuando Correa se puso en contra del aborto y condenó a sus legisladoras. Todo eso es cierto. Ya, todo eso contribuye a explicar. O sea, por un lado tienes todo, todo el problema de la candidatura de Correa, por otro lado tienes este raro voto nulo que se dio, todo eso te explica. Pero eso no quita que lo que ha sucedido es algo espantoso, algo abominable, que hay que tener clara conciencia de lo que ha ocurrido. No, no es que perdió el Correa y ganó no. Es un triunfo de la extrema derecha latinoamericana. ¿Ya? Es un triunfo de Bolsonaro, Piñera y Duque. Y están felices. Y de Guaidó. Es un triunfo de todo, de todos ellos. Ahora, por otro lado, eso puede ser muy interesante. Puede ser muy interesante porque puede llevar a unir fuerzas. O sea, ahora hay que lanzarse a muerte contra Lazo. Hay que lanzarse con ferocidad contra Lazo. Desde el primer día de su gobierno hay que estar en las calles enfrentando a ese gobierno brutal, que además va a privatizar las hidroeléctricas, va a consolidar la privatización del Banco Central, incluso parece como que va a privatizar la salud, ¿ya? Incluso va a privatizar la educación, porque Lo de la en una de CNC. esas cosas que se le fueron, el tipo dijo no son becas, sino crédito educativo. Es decir, esa es la línea que ha llevado a la más gigantesca, que ha llevado a la más gigantesca movilización en Chile contra el crédito educativo. Todo eso significa Lazo. Entonces hay que enfrentar frontalmente desde el comienzo con una ferocidad, y estoy expresando palabras mayores, porque no es cualquier cosa. Nos enfrentamos a un gobierno terrible. ¿Ya? Después de haber Perdón, hecho... Alejandro. Perdón, Alejandro, una inquietud que me surge ahora con lo que está usted comentando. Es este tema de los votos que se dispersaron de lo que había sido el núcleo de una cierta izquierda o progresismo en la primera vuelta hacia Lasso, desde donde también se puede uno esperanzar en un enfrentamiento directo o frontal con un gobierno de Lasso, tomando en cuenta que sería como un perro que se muerde la cola, ¿no? Es decir, acabamos de votar por Lasso y vamos a salir a las calles a protestar contra él. Digo, me genera como mucha incertidumbre en ese sentido, es decir, hasta dónde está partido también el sector progresista, si es que tal cosa todavía existe. Sí, yo sé, tú tienes toda la razón. O sea, la izquierda queda terriblemente golpeada, fragmentada, sin fuerza. Yo creo que es necesario reconstituir esa izquierda política. O sea, porque aquí, con invocar la espontaneidad de los procesos sociales, se quiere enfrentar lo que es la confrontación con el capitalismo mundial, ¿no? Entonces, eso hay que consolidar. Y discúlpenme que me pase a otro tema, pero lo que yo pensé que iba a pasar en el Perú pasa acá en el Ecuador. Y Perú, todo lo contrario. En el Perú, que era el extremo de la fragmentación de constitución, que mostraba lo terrible que es que después de tan gigantescas marchas que se dieron en el Perú, se iba a expresar una fragmentación espantosa. Pero de pronto resulta que
Pedro Castillo, líder sindical, lidera la votación. ¿Ya? Si a eso sumas los votos de Verónica Mendoza, que cometió los errores que se cometieron aquí también, de tratar de moderarse, ¿ya? En cambio, Castillo irrumpió con planteamientos muy radicales, pues ha ganado Castillo. Y es evidente que en la segunda vuelta se va a enfrentar, creo que a Keiko Fujimori, y vamos a tener una situación excepcional que nadie se esperaba, la posibilidad de un triunfo de izquierda en el Perú. Enhorabuena, maravillosa la situación. Mientras tanto, aquí ha ocurrido lo contrario. Ahora bien, si nosotros atendemos al otro aspecto de la cuestión, o sea, piensa tú que el gobierno de Moreno tuvo el 5% de apoyo al final. El 95% del pueblo ecuatoriano estuvo contra el gobierno de Moreno. ¿Ya? Todo el rechazo a la política de la pandemia, todo el rechazo a la política económica, a la privatización del Banco Central, a todos los mecanismos que ha ido impulsando el gobierno de Moreno y que va a continuar, los lazos están presentes y motivaron resistencias, fuerzas, de manera que sí hay condiciones para enfrentarse a ese proceso. Ahora, eso significa que tenemos que decir las cosas, ¿ya? O sea, pensemos, ¿no? Porque aquí se ha jugado a algunos planteamientos que son increíbles, ¿no? O sea, voto nulo, de acuerdo, perfecto, lo del voto nulo era una tesis interesante, ¿no? Y de hecho, los 700.000 votos nulos son de fuerza, ¿no? De gravitación muy grande que se han dado, ¿no? Pero, y todas las cosas que ocurrieron con Yaco Pérez. O sea, ¿cómo es posible que al mismo tiempo que estamos planteando esto, ya el Pachacuti haga alianza con Herbas, es decir, haga alianza con los racistas? ¿Ya? Entonces, a Yaco Pérez se le disculpa, ¿no? O sea, Yaco Pérez llamó a los militares a dar casi que a dar su golpe de Estado, un pequeño error de Yaco Pérez. No, Yaco Pérez saluda con la embajada americana que le desea éxitos, pequeñas cosas, circunstancias de segundo nivel, ¿no? Yaco Pérez saluda la intervención del fiscal colombiano en el Ecuador. ¿Ya? Otro error del compañero Yaco. No, hay que declarar claramente las cosas, hay que tener bastante conciencia de lo que son las cosas, ¿no? Porque ahora va a ser necesario, ya necesario. Blanquita Chancoso, yo le llamo a Blanquita Chancoso para que condene la política de Pachacuti, ¿no? Ella que ha defendido el Parlamento de los Pueblos. Todo el manifiesto del Parlamento de los Pueblos fue echado a un lado por Yaco Pérez. Blanquita Chancoso ha condenado los comportamientos de Pachacuti, que votó por las tesis de derecha, votó en varias ocasiones en el Congreso, ¿no? Ahora, hay que obligarles a los parlamentarios de Pachacuti a hacer a que se movilicen en contra del gobierno y a enfrentar todas las posiciones del gobierno de Lazo, ¿no? Esa es una condición fundamental, ¿no? Yo creo que hay Justamente que movilizar. en eso, Sí, Alejandro, hay ¿cómo que construir un movilizar. diálogo de las distintas fuerzas políticas, de las fuerzas de izquierda, ¿no? ¿Cómo lograr esa articulación cuando al parecer hay como eh, demasiadas fisuras, por llamarlo de alguna manera? Hay un sector indígena que es irreconciliable con el correísmo, eh,
que un poco se justifica ahí las acciones de Yaku, y cómo hacer para que justamente estos sectores bajen armas y puedan sentarse a conversar y constituir una izquierda. Leía por ahí un tuit, una izquierda más allá de Correa, ¿no? O sea, que Correa no sea el líder de la izquierda y no sea el caudillo, y que de alguna manera se puedan Pues, justamente juntar nuevamente los movimientos y organizaciones sociales. yo creo que Correa está liquidado, ¿no? Es decir, colega está, Correa está derrotado. Incluso es obvio que, que Arauz salude a la diplomacia del juego político, pero que Correa haga eso quiere decir que está muy conflictuado, ¿no? O sea, Correa está muy conflictuado. Yo creo que hay una conciencia en todas las bases que se han movilizado. Eh, por Arauz hay una conciencia de que Correa es uno de los factores de la derrota, ¿no? Entonces, ¿Tú yo, crees que es yo creo así? que Correa, ¿no? Sin duda va a estar presente, va a molestar, va a conflictuar, pero yo creo que ya no es un problema, ya, digamos, que no hay que detenerse en el señor Correa. Correa ya es una cuestión del pasado y ahora son otras las exigencias políticas. Incluso el propio Arauz para dejar esa imagen de niño bueno y de hermano Lelo y de medio Pivirichi, ¿no? Tiene que afirmarse por su propia cuenta, ¿no? Entonces, a mi modo de ver, la necesidad de un gran frente, y un gran frente antineoliberal, es la condición política del momento actual. Es decir, rescatar el paro de octubre y volverlo un proyecto político eh, general de la sociedad. Claro que ah, Lazo va a seguir jugando con el asunto Correa, pero le ayudó muchísimo, la figura de Correa le ayudó muchísimo a Lazo, que por supuesto es una figura secundona también Lazo. O sea, Lazo es un tipo sin mayor fuerza, sin mayor talento. Es decir, es todo un proceso muy complejo de fuerzas, de las fuerzas, es decir, es las corporaciones multinacionales, las transnacionales, el imperio norteamericano, Guaidó, Bolsonaro, todo eso es lo que se ha concentrado para que Lazo, el fulanito este, de segunda categoría, pueda triunfar, ¿no? Entonces es un presidente que no digámoslo, eh, a Félix Cordero lo derrotamos y Félix Cordero tenía más figuras, si se quiere, ¿no? Más capacidad de concentración de poder, ¿no? Entonces yo creo que las condiciones es una fea situación la que se creó. Es necesario tomar conciencia de esa fea situación que se creó, pero yo creo que las condiciones se vuelven interesantes para una gran movilización, para una gran concentración de fuerzas populares. Pero ahora hay que poner la política al mando, ¿no? No se puede dejar que se descomponga en la fragmentación social, ¿no? Tiene que ponerse la política al mando. Y eso, bueno, eso ya no me toca a mí resolver, eso toca a las fuerzas sociales fundamentales, ¿no? Ahora, Entonces, Alejandro, volviendo al mismo tema de octubre, ¿no? Donde hubieron personas que perdieron un ojo, otras murieron. La Defensoría del Pueblo y la Comisión de la Verdad sacaron un informe súper fuerte sobre el uso excesivo de la fuerza durante esos días de movilizaciones. Con la llegada de Lazo al poder, todo eso queda en la impunidad, me parece, ¿no? Queda en la impunidad octubre, queda en la impunidad el exceso de muertos durante la pandemia,
los cadáveres que no se han entregado, y otra serie de cosas que este gobierno ha dejado pasar, porque, por ejemplo, Lasso ni siquiera fue a la entrega del informe, entonces para él, a mi criterio, octubre no existe y ni siquiera hace referencia al tema. Ah, claro, claro. O sea, ya. Además, las referencias que hizo en el momento que se produjo octubre fue de una violencia contra los indios, contra el proceso en general, así impresionante, ¿no? Se, se expresó allí con una furia sin nombre contra el movimiento en general y los acusó de terroristas y de todos los epítetos denigrantes posibles. No, claro, es obvio que eso va a ocultarse, no se va a mencionar más, ¿no? Entonces, todos esos son los elementos que se deben ir constituyendo para aglutinar fuerza. Le veo muy difícil, ¿no? Porque sí es sorprendente, por ejemplo, que a pesar de toda la historia de la izquierda democrática, enfrentados a muerte contra Febres Cordero, ¿ya? Herbas logró llevar toda la votación que él tuvo, la entregó a Lasso, y le siguieron. Es evidente, si uno analiza los, las cuestiones electorales, pensemos una cosa. Lasso sube del 20% al 53%. Es un crecimiento espectacular el que tiene, el que tiene Lasso, ¿no? Es decir, toda la votación de Herbas la condujo a la izquierda democrática. Entonces uno duda de que esas fuerzas puedan ser reaglutinadas de otra manera, ¿no? Pero hay una tradición de socialdemocracia que tuvo posiciones interesantes frente a Febres Cordero, por ejemplo, que habría que invocar, pero sí piensa uno que la capacidad política que existe para concentrar una fuerza es limitada, ¿no? Pero yo creo que en el seno del movimiento indígena se pueden encontrar esas fuerzas capaces de iniciar un reaglutinamiento de posiciones, ¿no? Ahora, hay un detalle de un poco de lo que usted comentaba previamente, de esto de la especie de obra de ingeniería que construye a un segundón en un candidato potencialmente y realmente presidenciable, cosa que ha pasado, por ejemplo, con la calle Pou en Uruguay o con Macri en Argentina, digo, otros dos productos de la factoría Durán Barba, ¿no? En este proceso. Digo, así como existe esa obra de ingeniería que construye a estos personajes en candidatos ganadores, ¿qué se puede esperar o qué obra de ingeniería hay detrás de este presunto llamado al diálogo, al consenso, que hace Lasso apenas decretados los resultados del domingo, ¿no? O sea, Lasso va a jugar con un discurso amplio, ya, pero va a aplicar las medidas que... Ahora, precisamente porque las medidas que pretende seguir empujando, no sé lo del Banco Central si finalmente se aprobó, lo cual sería muy grave, ¿no? Está para primer ¿No? debate el Que se informe. haya aprobado ya. ¿Cómo? Está para primer debate el informe. Ah, ya, mejor. Quizás no aprueben en este periodo, ¿no? Pero ese es uno de los puntos que hay que enfrentar, ¿no? Y ahí tenemos, o sea, tenemos una capacidad analítica y política de primera línea, ¿no? O sea, las posiciones de Pablo Dávalos, de la señora Salgado, ya me olvidé el nombre, Vilma. de Vilma Salgado, son posiciones muy fuertes, muy críticas, con mucha solidez para enfrentar
ese problema, ¿no? O sea, hay una capacidad analítica para concentrar las posiciones políticas, para enfrentar lo que se viene muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que todo eso es lo que se debe, se va a expresar, más allá de lo que nosotros queramos, se va a expresar. La realidad va a obligar No nos queda de otra, creo. a eso, ¿no? En el seno del movimiento indígena, por ejemplo, es evidente que con la lucha por la dirección de la CONAIE también se van a presentar posiciones, ¿ya? Ahí es necesario eh, que respaldemos todos las posiciones más avanzadas, como las de Blanquita Chancoso, por ejemplo. Blanquita Chancosa, ¿no? ¿Ya? Entonces, en esa dinámica se van a ir fraguando las posiciones nuevas, ¿no? Y en ese sentido, por eso, en ese sentido yo diría que la presencia de Lazo puede ser un elemento catalizador de una reconstitución política radical en el país. ¿Cómo Hay ves la un... relación con la Asamblea? Perdón, dale, No, 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 Jesús. adelante, adelante. ¿Cómo ves la relación que va a tener Lazo con la Asamblea, donde en teoría hay un bloque de izquierda ampliado, ¿no? Hablamos de correísmo, Herbas y Yacu de alguna manera, Pachacuti, como representantes de la izquierda, que es un bloque superior a lo que podría representar, creo, y el Partido Social Cristiano? O, o sea, Pachacuti va a tener mucha presencia, digamos. O sea, va a estar el bloque de, de UNES, ¿no? Que sacaron 40 49, o me 50. parece. Pero Pachacuti tiene 28, me parece. Ujú. Ahí va a estar yo creo que en Pachacuti se va a expresar esa orientación de la Asamblea, ¿no? Yo pienso que hay varios legisladores de Pachacuti que tienen posiciones muy avanzadas, ¿no? Entonces, ahí va a venir un juego político fundamental. Yo creo que Pachacuti va a decidir el curso de la Asamblea, para dónde se orienta la Asamblea. Si empieza a jugar de una manera confusa, favoreciendo a Lazo, o si se vuelve un elemento central de la oposición a Lazo. Y esto se va a decidir en la lucha por la CONAIE también. Entonces, vamos a tener un periodo de definiciones ya que son muy importantes para el futuro. Y ahí lo que yo quería, por ahí antes cuando nos superpusimos con ELA, esta cuestión de, usted esbozaba algunas pistas de lo que podía llegar a ser el gobierno de Lasso, ¿no? Digo, todos sabemos que el neoliberalismo es una especie de franquicia que funciona con un mismo manual en todas partes, pero ¿qué podemos esperar? No sé si como sorpresa, como novedad, sino quizás como profundización, como radicalización de ese manual de un gobierno como el de Lasso. Miren, el ejemplo de Macri hay que verlo, ¿no? Durán Barba le dio una línea igual a la que le dio a Lasso, ¿no? O sea, eso de no mientas otra vez, también lo planteó Macri. Scioli. Macri le dijo a Scioli, deja de mentir, Scioli, igualito, ¿no? Igualito, ¿no? Y entonces Macri prometió toda una serie de cosas y hizo todo lo contrario, porque el neoliberalismo no tiene capacidad para hacer una política. Es decir, pensar que el neoliberalismo puede intentar resolver los problemas de la pandemia, por ejemplo. ¿Ya? No es posible. O sea, el neoliberalismo tiene una línea de conducta que no
no condice. Hay quienes creen que puede ocurrir, pero ese es el Estado benefactor, esa es la socialdemocracia, eso es Correa, finalmente, no el, no el, lo que sería Arauz, digamos, ¿no? Un progresismo socialdemócrata, ¿ya? El neoliberalismo como tal, ¿ya? Es, conduce hacia eso, o sea, pensemos en Bolsonaro, pensemos en Macri, ¿ya? Pensemos en la política de la señora Áñez en Bolivia. No pueden dejar de hacer eso. Entonces, yo pienso que el justificativo ante la sociedad que va a agarrar Lazo es que devuelva la plata a Correa y armar el relajo por ahí. Pero las medidas que va a tomar van a ir en esa dirección, ya no puede ir en otra, o sea, porque entonces sería otra cosa, ya no sería neoliberalismo, ya no sería la política de las corporaciones, ya no sería la política de la banca. En manos de Guillermo Lasso, ¿qué podemos esperar? No sé si como novedad llamarlo, pero como posible profundización o como no sé, matices particulares de acuerdo a la aplicación en el manual de las políticas neoliberales, ¿no? ¿Qué puede ser ese eventual gobierno de Guillermo Lasso respecto de las políticas que va a encarar para el Ecuador en los próximos 4 años? No, pues va a promover la venta de las hidroeléctricas, va a promover la privatización de la educación, ¿no? Él hizo una declaración, el que quiere estudiar, que se pague, ¿no? O sea, va a mantener una política de salud tal como ha venido dándose. Pensemos que con Lazo se vacunaron los de Club Rotario, se vacunó su asesor Durán Barba, se vacunaron todos ellos, ¿no? Entonces, la línea va a ser esa, ¿no? No va a cambiar, ¿no? No va a haber sorpresas en ese sentido. No. Solo una sólida presión popular podría obligarle, pero me parece imposible, ¿no? Yo creo que eso va a llevar al uso de la fuerza, qué sé yo, ¿no? El claro ejemplo es el de Macri, ¿no? Como todo lo que ofreció lo liquidó en una instancia y vino el horror, ¿no? El horror de toda la política de Macri en Argentina, que significó todo aquello que había él dicho que no va a ser y que lo hizo. Un pequeño detalle que me gustaría apuntar, quizás entre toda la pesada herencia que dijo Macri en su momento que recibió del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, el tema era que la presión de la deuda sobre el PBI de Argentina era mucho menor de lo que es hoy en Ecuador, después de la gestión de Moreno. Entonces, soportaría, una de las recetas habituales del neoliberalismo es el endeudamiento, ¿no? Si no vi mal en los últimos días, está en 62% más o menos la carga de la deuda sobre el PBI del Ecuador. ¿Cómo, eso no sería inviable un nuevo endeudamiento desde cualquier punto de vista, pero es otra de las opciones que debe manejar seguramente Lasso, e implementarla, como usted dice, también iría en el camino de un enfrentamiento social y represión, obviamente. Claro. ¿No? Y yo creo que
que la venta de las esa venta le va a dar ciertos recursos inicialmente, ¿no? Ya, pero el ahorros para el futuro, ¿no? Entonces, pero eso es lo que se viene, ¿no? Eso es lo que se viene A mí me preocupa, inevitable a mí me para ver. preocupa cómo queda después de esta elección el movimiento indígena, ¿no? El movimiento estuvo fuerte en octubre de 2019, pero que ahora en este momento de la elección, primera y segunda vuelta, hay acusaciones entre ellos de que unos se aliaron con Correa, otros están con el poder, de que unos son felipillos, que otros no son, de que Vargas sí es presidente, pero es el presidente prorrogado, pero no nos representa, de que Leonidas Issa también se vendió al correísmo, pero en última instancia sí respetó el voto nulo ideológico. Hay como demasiadas fisuras también al interior y me parece que aunque le endilgan mucha responsabilidad a Correa de su deterioro, me parece que Moreno fue más nefasto eh, con el movimiento indígena. Claro, tú tienes toda la razón, pero una, una de las cosas que yo he señalado es que el movimiento indígena tiene una inteligencia política medio milagrosa, si se quiere, y que nunca llega, y que nunca llega a romperse, ¿no? Eh, de alguna manera pienso que alguna gente, algunos amigos me van a cuestionar. Yo creo que la línea de Lisa, a pesar de todos las críticas que se le han hecho, aparece como la más coherente, ¿no? En el sentido de mantener la unidad de la CONAIE, mantenerlo del voto nulo, a pesar de que estaba en desacuerdo con Jaco Pérez, ¿ya? Y mantener la cohesión de la CONAIE. Entonces, yo no creo que la CONAIE se vaya a dividir, ni mucho, ni mucho. Viene una elección en torno a las mujeres, va a ser la presidenta de la CONAIE va a ser una mujer, entonces yo creo que hay que esperar que esa elección reunifique al movimiento indígena. Y las mujeres es también justo mi última pregunta, Alejandro. ¿Cómo ves al movimiento feminista? Porque ya solo con las primeras declaraciones de ayer de Lazo y el acompañamiento que van a hacer a las adolescentes embarazadas como padres y como padre y madre, sin hablar del tema de la violencia machista, ¿no? Eh, ¿Cómo le ves de aquí a futuro? De alguna manera, el movimiento feminista ha tenido bastante fuerza en estos últimos años. En octubre también tuvo bastante representación. Y me parece que va a estar duro en estos 4 años con Lazo. Claro, claro, claro. El movimiento feminista va a ser uno de los actores fundamentales. Es decir, yo creo que esas tres fuerzas que se han planteado a nivel mundial y regional, ya que son la lucha anticolonial de los pueblos originarios y de nuestros pueblos frente a las potencias occidentales, la lucha de las mujeres como un movimiento universal que va creciendo por todos lados, y la lucha de los trabajadores, ¿ya? Esos tres niveles que la maravillosa eh, líder indígena, líder negra norteamericana, la, la, incluso escribió un libro, ¿no? Clase, Angela Davis. Angela Davis, ¿no? ¿Ya? Esas son las tres fuerzas que tienen que irse aglutinando. Ahora, yo lo que no creo es que esas fuerzas pueden actuar espontáneamente. Es decir, hay un cultivo de la espontaneidad
que la pandemia nos ha obligado a admirar y a comprender, ¿no? La movilización espontánea, etcétera. Pero yo creo que la movilización espontánea por sí misma no es suficiente, ¿no? Entonces, que es necesario que estas tres grandes fuerzas se vayan concentrando en un proyecto político ya de mayor alcance, ¿no? Y eso es lo que vamos a vivir. El punto es, también me parece, hasta cuándo se extenderá este distanciamiento forzado y encierro que estamos viviendo, y que para mí operó sin duda a favor de que Moreno pudiera capear el temporal de octubre y sobrevivir hasta el final de su mandato, ¿no? Digo, porque establecer una movilización permanente o una manifestación de oposición al gobierno de Lasso va a depender directamente de la posibilidad de tomar la calle. Claro, claro, claro. Ahora, no. Mi hija, por ejemplo, planteaba que se haga un mes de juicio político contra Moreno, ¿no? Ahora yo creo que salió fortalecido, eso es lo malo de este proceso, ¿no? Entonces, eh, el, no creo que ni siquiera necesite irse, pero claro, lo primero que va a hacer es irse, pero a lo mejor se siente tan protegido por el triunfo de Lazo que ni siquiera se va, ¿no? Pero de todas maneras es un factor de odio social que, que hay que alimentarlo, ¿no? Y hay que estimularlo. Muy bien. Yo no tengo más preguntas, no sé tú, Jorge. No, creo que con ¿Perdón? Es de la situación peruana. Es una maravilla lo que ocurrió en el Perú. E imagínense una segunda vuelta entre Pedro Castillo, dirigente sindical, acaudillando una posición de izquierda, y Keiko Fujimori. Va a ganar Castillo, por supuesto. Bueno, ya, después de lo que ha pasado aquí tampoco. No podemos anticipar demasiado, ¿no? Y vaya a ganar a Fujimori, que sería una cosa terrible, ¿no? Pero lo del Perú es una maravilla, y eso hay que promoverlo y hacer ver cómo las fuerzas populares crecen por todo lado. El punto es que no lo vemos también, ¿no? Digo, me parece que pasó, creo que lo comentábamos con Ela un poco antes de conectarnos para la entrevista, esto del volumen de tiempo que uno ha visto las participaciones de Lasso en pantalla, en las tapas de los diarios, en las revistas, respecto de lo que uno ha visto a Arauz, y la cantidad o la ausencia de propuestas que se han, digamos, expresado en esos espacios. Entonces, ahí también se denota cómo juegan los medios de comunicación a favor de la construcción de un imaginario y de un relato, y si pasa lo que usted anticipa en Perú, es muy probable que veamos muy poco de eso. Bueno, pero eso es inevitable, a eso hay que enfrentarse, ¿no? No hay que echar culpa a eso. Eso es, así es el poder, ¿no? Y aquí lo que ha triunfado es el poder. Han triunfado los medios de comunicación, han triunfado las corporaciones, ha triunfado el poder imperial norteamericano, o sea, es la estructura de poder la que triunfa. Es lamentable que triunfe por votación popular, ¿ya? Pero Y después de haber probado y reprobado sus recetas durante tanto tiempo, ¿no? Lo que más me resulta paradójico es eso, es decir, ya probamos en los 90 con esto y no funcionó. sí, pues, o sea, pero esa ha sido la historia de América Latina, pues, ¿no? Sí, sí. Se necesita una situación nueva para que cambie eso, ¿no? Y ahora se está moviendo con esas fuerzas, ¿no? Las fuerzas de la
las corporaciones, la fuerza de los medios de comunicación, la fuerza del aparato judicial. Se están manejando toda una serie de fuerzas muy poderosas, ¿no? Claro, Habrá que salir a la calle. toca. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias como siempre por tu claridad. Creo que mucho de lo que nos ayudaste a analizar no lo habíamos visto. Y Jorge, también gracias siempre por colaborar con la línea de fuego. Gracias a los dos por Gracias. soportar mi compañía. Saludos a ambos y muchas gracias por la entrevista, ¿no? Un gusto. Una buena tarde, gracias.